Bien, buenos días chicos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase Buenos días, Miss. buenos días, nuestra clase del día de hoy, que como me decían, es, buenos días, es el ejercicio, o perdón, el tema número 6, que dice triángulos, clasificación según la medida de sus ángulos interiores y según la longitud de sus lados. Ya chicos, entonces vamos a ver hoy día de hoy los triángulos, la clasificación. ¿Pero según qué? Según la medida de sus ángulos interiores y según la longitud de sus lados. O sea, dos clasificaciones nada más. Vamos entonces a empezar mirando nuestras propiedades. Dice, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados. Entonces, según las medidas de sus lados, pueden ser triángulo rectángulo. ¿Qué más? Dice, el triángulo rectángulo, dice, se llama así. Dice, ¿por qué? Porque tiene un ángulo recto que mide 90 grados. Si este ángulo mide 90 grados, entonces alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. ¿Sí? Entonces, según sus ángulos, tenemos el triángulo rectángulo. Pasamos a la siguiente clasificación. Dice triángulo oblicuángulo. ¿Qué característica tiene este triángulo oblicuángulo? Dice, alfa tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90. Beta tiene que ser mayor que 0, pero menor que 90. ¿Sí? Y beta también mayor que 0, pero menor que 90. Si estos tres ángulos son menores que 90, este triángulo se llama triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué? Porque tienen sus tres ángulos agudos. ¿Ya, chicos? Entonces, en los oblicuángulos, si un triángulo tiene los tres ángulos menores que 90 grados, pero mayores que 0, este triángulo se llama triángulo acutángulo. ¿Sí? Pasamos. Ahora, si este ángulo, empecemos por alfa y beta, alfa y phi. Alfa y phi son menores que 90. ¿Sí? Menores que 90. Y beta es mayor que 90, pero menor que 180, entonces ese triángulo se llama triángulo obtusángulo. Tiene un ángulo mayor que 90, que 90 grados. Puede ser, puede ser 91, 92, etcétera, 100, 101, 120, 150, 170, hasta menor que, pero tiene que ser menor que 180 grados. Luego tenemos el triángulo, ahora, según sus lados. Dice, la primera clasificación es el triángulo escaleno. ¿Qué dice el triángulo escaleno? Dice, sus longitudes, las tres longitudes son diferentes. ¿Ven este símbolo que está aquí? Es diferente este símbolo que está aquí y es diferente este símbolo que está aquí. ¿Sí? Entonces, estos simbolitos que están viendo aquí, cuando son diferentes, quiere decir que sus lados también son diferentes. Ahora, si sus lados son diferentes, entonces sus tres ángulos también son diferentes. ¿Ya? Entonces, tenemos, a ver, vamos a omitir, ya está. Si tenemos un triángulo que tiene sus tres lados diferentes, entonces decimos ese triángulo es escaleno. Ahora, si tiene tres lados diferentes, entonces también sus ángulos son diferentes, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestra clasificación. Primero tenemos, según sus ángulos, el triángulo rectángulo,
el triángulo oblicuángulo. En los oblicuángulos tenemos el acutángulo, los tres ángulos son agudos, y tenemos el obtusángulo. Un ángulo es mayor que 90 grados, pero menor que 180. Luego tenemos según sus lados, ¿sí? Según sus lados. Dice, primero tenemos el triángulo escaleno. En este escaleno, sus tres lados son diferentes, por lo tanto, sus tres ángulos también son diferentes. ¿Ya? Ahora pasamos. Tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué me dice el triángulo isósceles? A ver, miren esos simbolitos que están en cada lado. Este símbolo que está aquí es igual a este que está aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que este lado es igual a este lado. Ahora, si esos dos lados son iguales, el triángulo se llama triángulo isósceles. Si los dos lados son iguales, entonces los dos ángulos que están en su base son iguales. Alfa igual a alfa. O sea, ¿cómo voy a reconocer al triángulo isósceles? Lo voy a reconocer ya sea por sus lados o ya sea por sus ángulos. Si ustedes ven que en un triángulo los dos ángulos internos son iguales, entonces dice, ese triángulo se llama triángulo isósceles, ¿ya? Triángulo isósceles. Ahora, si solamente le dan los lados iguales, ustedes asumen que los ángulos también son iguales. Si te dan aquí un valor, te dice, por ejemplo, 80, y te dan estos simbolitos, entonces tú vas a decir XX y encuentras el valor de estos lados, de los ángulos. ¿Ya, chicos? Muy bien, tenemos entonces otro más, el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, miren los símbolos que están en los lados. Este simbolito de acá, este de aquí y este de aquí. ¿Cómo son? Iguales, muy bien, iguales. Si son iguales, entonces el triángulo es equilátero. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Y si sus tres lados son iguales, entonces sus ángulos son iguales. En un triángulo escaleno ya conocemos las medidas de sus ángulos interiores. En un triángulo equilátero ya conocemos la medida de los ángulos interiores. ¿Cuánto es cada ángulo? 60 grados, ¿sí? Entonces, ya no voy a tener que estar hallando si me dan, ¿no? Si me dicen que es equilátero, 60, 60, 60, ¿ya? Si me dicen equilátero, este lado es igual a este lado, igual a este lado. ¿Ya, chicos? Entonces ya tenemos la clasificación. A ver, continuamos. ¿Qué sigue? A ver, dice, ahora vamos a trabajar en clase. Entonces, vamos un ratito, una repasadita para poder tener todo fresquito para aplicar en la resolución de ejercicios. Según la medida de sus ángulos, se clasifica en rectángulo, en oblicuángulo. A ver, primero, 1, triángulo rectángulo. 2, triángulo oblicuángulo. En los oblicuángulos, ¿qué tenemos? Tenemos los acutángulos, cuyos ángulos son menores de 90 pero mayor que 0. Tenemos los obtusángulos, donde un ángulo es mayor que 90 pero menor que 180, y los otros dos son menores que 90. Y tenemos la clasificación según sus lados. Según sus lados, habíamos mirado estos simbolitos que están aquí, son diferentes. Entonces el triángulo es escaleno. Y si son diferentes, entonces sus lados, sus ángulos internos también son diferentes. Ahora, el triángulo isósceles, habíamos visto este simbolito que está aquí y este que está aquí. Son iguales. Es isósceles. Si son iguales los dos lados,
los dos ángulos de su base también son iguales. Ahora el otro triángulo, equilátero. Hemos mirado estos símbolos que están aquí. Ah, son iguales. Entonces, este lado AB es igual al lado AC igual al lado BC. En un triángulo equilátero, sus tres ángulos son iguales. En un triángulo equilátero, cada uno de estos ángulos mide 60 grados. Bien, entonces ahora empezamos, chicos, con esa aclaración. Vamos. Yo explico los que están resueltos y ustedes a resolver lo que falta. ¿Ya? A ver. Calcula X y clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. A ver. Calcula X. Ah, tengo X aquí. Digo, 60, 40. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Le falta 80, ¿cierto? Entonces, si es 80 aquí, los tres ángulos son diferentes. Si los tres ángulos son diferentes, entonces, ¿cómo se llama ese triángulo? Muy bien, escaleno, escaleno. Un escaleno tiene sus tres ángulos interiores diferentes, por lo tanto, sus tres lados también son diferentes. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí está la explicación. Dice, nos pide X y la clasificación del triángulo según la longitud de sus lados. Dice, recordamos, la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, X más 60 más 40, 180. 60 más 40, 100. Ya tengo 100. Pasa a restar. 180 menos 100, 80. Pongo 80 aquí y entonces 80, 60, 40. Los tres ángulos son diferentes. Entonces, este lado es diferente a este lado y diferente a este lado. Por lo tanto, el triángulo es escaleno. ¿Ya? Muy bien. Continúo, ejercicio número 2. A ver, ahora ustedes. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Ya está. A ver, según la longitud de sus lados. ¿Sí? A ver, ¿cómo se clasifican? Isósceles. Muy bien, isósceles. Muy bien, ya me enviaron al chat. Muy bien, chicos. Mi Jenny, Sí, dime. ¿también tenemos que resolver eso, los numeritos o solo ponerlo? Me sale 180. Sí, acá no hay solamente clasifico nada más el ángulo. Ya, clasifico nada más. Entonces, miren, ¿cómo son los ángulos internos? 40, 70, 70. Estos dos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. ¿Y qué triángulo tiene sus dos ángulos iguales en la base? Los triángulos isósceles. Muy bien, el triángulo isósceles. Entonces, si tiene tres ángulos, esto está mal, ojo, esto está mal. Vamos a corregirlo. No tiene tres ángulos diferentes, tiene dos ángulos iguales. ¿Qué pasó? Ya, entonces acá, tiene dos ángulos iguales. Muy bien, tiene dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué digo? Entonces, dos lados iguales. Eso es la característica, ¿no es cierto? Y el triángulo, ¿cómo se llama? ¿Me dijeron? ¿Se llama? Isósceles. Muy bien, isósceles. Muy bien, chicos. Oh, no quiere corregir. Se llama... Ahora sí. Se llama y... ¡Listo! Ya está. Entonces, hay que tener cuidado en eso. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, siguiente ejercicio. Número 3. Clasifiquen la longitud de sus lados.
A ver. Ah, según los ángulos ahora. Ya está, listo, ya tengo respuestas en el chat. Entonces, todavía, a ver, apúrense, apúrense. Fíjense que escribimos rápido. Solamente van a decirme qué tipo de ángulo, de triángulo es, pero para ello tienen que encontrar esto, este M. ¿Cuánto vale M? Ya está, ahora sí, chicos, ahora sí, nos va a ganar el tiempo. Ya tengo respuestas, muy bien. Ya tengo respuestas. Ya tengo respuestas. Dicen, a ver, sus compañeros que me han mandado respuestas. A ver. Melanie, Melanie me está diciendo clasifica, o sea, tienes que darme un nombre, ¿ya? Ya, a ver, Areli ya clasificó, porque lo que yo quiero es que me digan, si me dice según sus ángulos, pueden ser rectángulo, oblicuángulo, acutángulo, obtusángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que me digan, ¿ya? No me van a decir el valor de M, sino la clasificación. A ver, chicos, entonces ya a ver, me dice que la suma de todos los ángulos de un triángulo es 180, ¿sí? 60 más 30, 90. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Ah, M es 90. Ya tengo el valor de M. Entonces, si M es 90, entonces este triángulo es triángulo rectángulo. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces ahora, a ver, siguiente, ahora ustedes. Clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Hay características, ¿no? Si es mayor que 90, menor que 90, ¿qué pasa? A ver, ya, José Poma ya clasificó, muy bien. Juan David, ya. Ya. Me está diciendo Juan David según sus ángulos. Y según sus ángulos tengo triángulo rectángulo, triángulo oblicuángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. A ver, entonces ¿ya? Equilátero, Melanie, no me dice según sus lados, Melanie. Anthony ya me dio su respuesta, Areli, ya, a ver, vamos a mirar, Yamile, Kendra, a ver, vamos a mirar, ¿ya? Dice, clasifica según la medida de sus ángulos. Los tres ángulos son diferentes, ya. Ahí me dijeron, mis, triángulo escaleno. No, porque esa es la clasificación según sus lados. Tengo que mirar tres ángulos diferentes. Entonces, si son tres ángulos diferentes, además, estos tres ángulos son menores de 90 grados. Si son menores de 90 grados, entonces se trata de un triángulo acutángulo. ¿Sí? Es un triángulo escaleno. A ver, ¿qué me dice? Según sus ángulos. Entonces, esta clasificación también está mal. Vamos, miren, ¿ustedes han tomado apuntes de lo que habíamos visto en un inicio, chicos? Miren, vamos a mirar lo que dice un inicio de nuestro trabajo. La clasificación está aquí. A ver, los que no han tomado apuntes, miren, según sus ángulos. Miren, según sus ángulos, ¿qué tenemos? 1, triángulo rectángulo. ¿Qué tengo en número 2? Dice 2,
triángulo oblicuángulo. En los oblicuángulos tengo el acutángulo. ¿Y qué característica tiene el acutángulo? Dice, los tres ángulos son menores de 90 grados. Ese es el acutángulo. Y nuestro caso también es un acutángulo en el ejercicio, ¿cierto? A ver, dentro de los acutángulos tenemos el triángulo obtusángulo. Tengo el obtusángulo. ¿Y qué característica tiene el obtusángulo? Dice, un ángulo es mayor de 90 grados. Eso es la característica del obtusángulo. Luego, viene solamente ahí es la clasificación según sus ángulos. Ahora, según sus lados, dice, se clasifican en escaleno. ¿Y qué característica tienen los escalenos? Tres lados diferentes, tres ángulos diferentes. Luego tenemos, según sus lados, triángulo isósceles, ¿sí? Isósceles. ¿Qué característica tiene el isósceles? Dos lados iguales, dos ángulos iguales. Luego tenemos el triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene el equilátero? Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Cada ángulo es igual a 60 grados. Ahora sí, ¿no es cierto? A ver, entonces volvemos a nuestro ejercicio. Estábamos en el ejercicio. Ya. Este que dice escaleno también está mal. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué está mal? Porque esa es la clasificación según sus lados. Y yo quiero según sus ángulos. Entonces, según sus ángulos, los tres ángulos son menores de 90 grados. Entonces, se trata de un triángulo acutángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene sus tres ángulos menores que 90 grados. ¿Listo? ¿Sí, chicos? Bien, ahora continuamos. Ejercicio número 5. Clasifica según sus ángulos. Según sus ángulos. Puede ser triángulo rectángulo, oblicuángulo, acutángulo, obtusángulo. A ver, clasifíquenlo. Ya, Ángeles, ¿algo me quieres decir, Ángeles? Ya está, Kendra. Kendra, dime el número de ejercicio, ¿ya? Estamos en el ejercicio 5. Ya, Anthony, ya me mandó su clasificación Anthony. Anthony, pero dime así, ejercicio 5 es, así ya. A ver, Juan David, ya me envió su clasificación, así, muy bien. Miss, en el 5 es, así ya. Astrid, ya. Ángeles, Astrid, Yamile. A ver, vamos ahora yo, ¿ya? Si es según la medida de sus ángulos, puede ser triángulo rectángulo, oblicuángulo, acutángulo y obtusángulo. Analizo entonces los ángulos. Para analizar los ángulos, tengo que encontrar la medida de estos dos, porque no sé. Encuentro X y puedo dar solución, ¿sí? Entonces, X más 30 más 70 igual a 180 grados. Y eso es lo que hemos hecho ahí. X más X, 2X. 30 más 70 es 100.
Y ese 100 pasa a restar, ¿sí? El 100 pasa a restar. Entonces, ahí está. 2x igual a 80, x igual a 40. Ya tengo el valor de x. Entonces, eso me va a permitir clasificar al triángulo. Entonces, si ese es 40, x más 30 será 70. Ah, miren. 40, 70, 70. ¿Qué pasó con los lados? Acá con los ángulos. Son menores que 90, menor que 90, menor que 90, menor que 90. Entonces, si me dice según la medida de sus ángulos, diré que se trata de un triángulo acutángulo. Un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque son menores que 90 grados. Ojo, me está diciéndome según la medida de sus ángulos. No me dice según la medida de sus lados. Si me hubiera dicho según la medida de sus lados, ahí me pueden decir triángulo isósceles. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces ya está claro, ¿no es cierto? Es un acutángulo. A ver, pasemos al ejercicio número 6. A ver, chicos, ¿qué me dice el número 6? Oh, el 1 del practicamos. Ahora me dice según la medida de sus lados. Ya está, ya tengo respuestas. Muy bien. A ver, respuestas. Listo. Uno, a ver, clasifica el triángulo mostrado según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados puede ser escaleno, isósceles y equilátero. Escaleno, isósceles, equilátero. A ver, ¿y qué característica tiene este triángulo? Este triángulo dice, este lado es 40, este es 60, por lo tanto el de aquí es 80 grados, ¿sí? 80 grados, ya está. ¿Por qué? Porque la suma de los tres interiores es 180. Ahora, 40, 60, 80. Tres ángulos diferentes, por lo tanto, sus lados, ¿cómo son? Si los ángulos son diferentes, entonces sus lados también son diferentes. Y si se trata de un triángulo que tiene tres lados diferentes, tres ángulos diferentes, es un, muy bien, escaleno. Ya está, es un escaleno. Bien, continuamos entonces. A ver, ejercicio número 2. Clasifica el triángulo según la longitud de sus lados. Equilátero, No me digas, ¿quién me dijo? Oriana, ¿no? Si me dicen, les bajo punto. Miss, yo no te dije. Ay, discúlpame entonces, voy a mirar a ver quién me habló. A ver, tenemos entonces... Ah, fue José. Y a ver, Kendra, ya me dio el resultado Kendra. José se equivocó. A ver, Ariana. No, Ariana, no. Sí, me dicen ahora lados, Oriana. Según sus lados, Ariana. A ver, Anthony, ¿ya? Areli. Astrid, Melanie, ¿ya está? Me mandé la respuesta. Sí, ya me mandaron muchos, ya me han enviado. Luego voy a mirar, porque voy a guardar el chat para yo chequear luego, ¿ya? Sí, ya miré ya las respuestas de ustedes, chicos. No se preocupen, ya lo tengo ahí. Ya está. A ver, ahora entonces, clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Beta, beta, beta. Entonces son iguales. Entonces digo, si sus tres ángulos son iguales, entonces
Los 3 lados también son iguales. Si tiene 3 ángulos iguales, 3 lados iguales, se trata de un triángulo equilátero. Como bien me han dicho casi todos. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, número 3. Miren los que decíamos, no voy a mirar este simbolito de acá, este simbolito de ahí. ¿Cómo son? Listo. Ya tengo respuestas. A ver, me dice Areli. Ya tiene su respuesta. José. Areli, Anthony, José, Kendra. Ya está. A ver, ahora yo. Ya, chicos, miren, me dice el valor de X. Solamente X. Pero yo puedo acá sacar muchas cosas. Puedo mirar si estos lados son iguales. Entonces, ¿cómo son los ángulos? 2 ángulos iguales. ¿Sí? 70, 70. Si es 70 más 70, 140. ¿Cuánto será X? 40 grados. Listo. Sí, entonces, ¿qué otra conclusión saco yo? Si los 2 ángulos son iguales, entonces, ¿qué puedo decir? Los 2 lados son iguales. ¿Sí? Miren, son cositas que estoy sacando, pero no me pide eso, sino me pide X. Entonces, 70 más 70 más X, 180. X vale 40 grados, como bien me dijeron muchos de sus compañeros. ¿Ya, chicos? Miren, hay que mirar este simbolito de acá, este simbolito de acá. Eso me dice, cuando son iguales, me dice que los lados son iguales. ¿Ya, chicos? Continuamos, a ver, calcula X. Ya está, ya me mandaron respuestas. ¿Ya? Muy bien, José. Muy bien, Juan. Juan David, corrige. Juan David, tienes que corregir. Melanie, corrige. Kendra, corrige. José, está bien. Areli. Corrige, Areli. Corrige, Juan David. Ya, de José está bien. De Oriana está bien. De Anthony. Anthony, una corrección, Anthony. Una chequeada, Anthony. De Astrid está bien. De Oriana, corrige, Oriana. Si tú ya me habías mandado la respuesta correcta hace un momento, ¿por qué cambiaste? Kendra, corrige. Ángeles, corrige. Kendra, no. Miren, de nuevo, De nuevo. Miren acá, chicos, estos símbolos que tenemos aquí, este símbolo y este símbolo, ¿qué es? ¿Son diferentes o son iguales? Muy bien, son iguales. Si son iguales, se trata de un triángulo equilátero. Y en el equilátero, los ángulos son iguales. Y cada uno mide 60 grados. 60, 60, 60. Si esto es 60, ¿cuánto vale X? Muy bien, 40. 40 más 20, 60, chicos. Entonces, dice, 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Entonces, cada ángulo, muy bien, es un equilátero. Y en un equilátero, cada uno mide 60 grados, cada ángulo. Entonces, X más 20 igual a 60, X igual a 40. Y marco mi respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien, a ver, nos queda todavía un poquito de tiempo. Vamos, el número 5. Según la medida de sus ángulos. Ojo, de sus ángulos. Ya está, ya tengo las respuestas. Muy bien. Entonces, ahora yo. Si me dice, según sus ángulos, entonces se trata de un, a ver, Ángeles, no me dice lados. Mira, Ángeles, me está diciendo ángulos.
Juan David, según sus ángulos. También está mal, Juan David. Areli, mal. ¿Qué pasó, chicos? Me dice según sus ángulos. Y según sus ángulos tengo triángulo rectángulo, triángulo oblicuángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Tengo el triángulo rectángulo y dentro de los oblicuángulos tengo el acutángulo, el obtusángulo. A ver, ¿cuál de ellos es? Acutángulo. Ah, Areli, ya se dio cuenta Areli. Muy bien, ya Areli está bien. Ya está, listo. Juan David, ya está, muy bien. Astrid, no Astrid, pero Astrid, dentro de los oblicuángulos hay dos. Dentro de los oblicuángulos está el acutángulo y está el obtusángulo. O sea, tú tienes que escoger uno de los dos. Ya, Juan David ya está, ya me envió. Melanie. Melanie también ya me envió. A ver, vamos a mirar ahora yo, ¿ya? A ver, ¿quién tiene razón? ¿Cuál de ellos, de los que me han escrito, tiene razón? A ver. No, Ariana, según sus ángulos. Isósceles es según sus lados. A ver, miro los tres. 1, 2, 3. Chicos, ustedes han cometido el error, me han dicho isósceles casi todos, porque han mirado este ángulo. Han mirado 50, 50. Ah, son iguales, entonces es un isósceles. No, según sus ángulos, digo, menor que 90, menor que 90, menor que 90, entonces es un acutángulo, ¿ya? 3 ángulos menores que 90, entonces es un acutángulo. ¿Ya, chicos? A ver, nos queda todavía un poquito de tiempo. 6. ¿Quiénes respondieron acutángulo, Miss? A ver, luego vamos a mirar, ¿ya? A ver, rapidito, respondemos ese ejercicio, chicos. Listo. Nos queda poco tiempo, chicos. A ver, nos queda poco tiempo. Ahorita me desconecto. Ustedes van resolviendo el 6 y yo mando de nuevo la invitación. No se alejen, ¿ya, chicos? Mando ahorita la invitación, ¿ya? Ya. ¿Mismo con mismo link? ¿Cómo? No. Otro link va a ser. El 6. Van resolviendo. Ahorita mismo les envío la invitación, chicos.